Hoy vamos a hablar de juventud y de vivienda, de juventud sin vivienda, para ser más claro y más específico. La política de vivienda en esta tierra ha sido un fracaso, no es nuevo. Si analizamos el histórico, durante 30 años casi de gobierno de Coalición Canaria, nunca hemos tenido una buena política de vivienda y si me da tiempo intentaré concretar. Hoy el presidente Clavijo y el portavoz de Coalición incluso llegaban a sacar pecho con todo lo que se está haciendo en materia de vivienda, rápido y veloz, pero la realidad es que la lista de espera en materia de vivienda no para de subir. Ya vamos, según el último dato oficial aportado por el Gobierno, por 31.760 personas, es decir, 4.260 más que hace 2 años. Por tanto, difícil es que sea creíble ante las personas que esperan y desesperan que la política de vivienda de este Gobierno es correcta y es buena, todo lo contrario. Todos los que hemos estado aquí alguna vez hemos soñado con una vivienda en algún momento de nuestra vida. Seguramente es el paso más importante de un ser humano en su caminar hacia la vida adulta. La vivienda es sinónimo de independencia, de autonomía, de poder desarrollar un proyecto de vida, de poder formar una familia, si se quiere. Pero hoy en Canarias la vivienda para los jóvenes, para las jóvenes, es un sueño imposible y esto lo digo con tristeza, básicamente por 2 razones, por la precariedad laboral, los bajos salarios y porque el precio del alquiler no ha parado de subir de manera insistente, permanente. El último informe del Consejo de la Juventud Canaria aportaba datos del 2024 que reafirman que es un hecho para estar preocupados. Solo el 15% de los jóvenes canarios se pueden emancipar, el peor dato en los últimos 4 años. La falta de vivienda, escuchen bien, la falta de vivienda ha provocado que 13.000 chicos y chicas hayan tenido que volver a su casa, a casa de sus padres, retroceder en su proceso emancipador. Hoy un joven que se quiere independizar solo tiene que dedicar el 100% de su salario para poder pagar el alquiler. En definitiva, que hoy, para que un joven pueda emanciparse, pues tiene que o contar con la ayuda de la familia, que le preste una casa a su padre o su madre, que le preste la azotea para construir un pequeño apartamento o irse a vivir al coche o al sofá de un amigo o amiga. Esa es la realidad canaria, mientras este Gobierno habla aquí de que ha adoptado más medidas que nunca en el menor tiempo. Y efectivamente, eso es verdad, se lo reconozco, pero no a favor de la mayoría social, no a favor de la juventud canaria. Y los datos así lo afirman, sino a favor de una minoría, a favor de los especuladores, a favor del negocio de la vivienda. Eso es lo que va bien en Canarias, el negocio de la vivienda. Es un Gobierno que sigue sin entender que este es el mayor problema de esta tierra, un derecho constitucional que se incumple cada día. Las causas yo no las voy a repetir porque todos estamos de acuerdo por qué hemos llegado a este problema, pero hoy queremos hablar de las consecuencias y en esta interpelación le pediremos en la segunda intervención que cambie el rumbo, consejero, que deje de apostar por la política de la especulación, el modo Clavijo es la política del negocio de la vivienda y empiece a apuntar a un nuevo modo, el modo social, el modo a favor de la mayoría de la gente que peor lo pasa y en este caso a favor de nuestra juventud. Mire, las consecuencias de que no haya vivienda para nuestra población joven a nivel individual son tremendamente preocupante. La desesperanza, la frustración, la desconfianza hacia lo público, parte del enfado de muchos jóvenes que hoy jalean a los vitoquiles y otras nuevas especies fascistas que están creciendo, tienen que ver con esta frustración. El odio que alimentan los falsos patriotas, los que hablan de patria, pero luego les importa 3 pepinos que sus compatriotas vivan en coches, en cuevas, o les importa poco que sus compatriotas le reduzcamos las pensiones a nuestros mayores y un largo etcétera de políticas que impulsan los falsos patriotas. Una patria de cartera, de bolsillo, una patria de cuenta bancaria. Esto tiene problemas también o tiene consecuencias para nuestra juventud que afectan, por ejemplo, un derecho fundamental que es el acceso a la educación superior. Estamos viendo que los jóvenes canarios, sobre todo de islas no capitalinas, me sorprende que no le preocupe esto a los gomeros y a los herreños, porque no les oímos aquí exigirle al Gobierno más política de vivienda para nuestros jóvenes universitarios que están viendo que no pueden ir a la universidad porque no tienen una vivienda en las ciudades universitarias. Pero esto también tiene consecuencias
a nivel colectivo. Hablaba de las consecuencias individuales a nivel colectivo como sociedad, y es la inmigración forzada. Que una sociedad donde vivimos algo más de 2 millones de personas esté expulsando a la generación mejor formada, a nuestros jóvenes, a esa energía, a ese talento, eso es un suicidio colectivo. Tenemos que evitar que nuestros jóvenes se vayan en una inmigración del siglo XXI buscando una vivienda, no nuevas oportunidades laborales, buscando una vivienda a un precio razonable, a un precio asequible. Yo decía que a ustedes, a este Gobierno de coalición, nunca le ha importado realmente la política pública de vivienda. Y la prueba está que durante 30 años Canarias no construyó vivienda pública. Bueno, no digo de todo la verdad. En 10 años, 2008, 2018, 2019, en el peor momento de la crisis inmobiliaria, este Gobierno de coalición construyó en torno a las 88, 90 viviendas. ¿Saben cuánto construyeron los vascos en el mismo periodo? De eso también tiene que aprender el señor Clavijo en su visita al País Vasco. En el mismo periodo que nosotros construimos menos de 100, el País Vasco construyó 10.000 viviendas. 10.000 viviendas. Por tanto, cuando aquí se habla de que todos tenemos un problema de la vivienda, eso no es verdad. En Canarias tenemos un problema agravado por la dejación y la inacción durante décadas. Y si está usted tentado a decir lo que no se hizo en el Pacto de las Flores, le quiero recordar 2 cosas que sí se hicieron. Primero, un plan canario de vivienda. Segundo, una ficha financiera, que es la que está permitiendo que usted hoy alardee de esas 2.000 viviendas que, por cierto, no se están construyendo. Los datos oficiales que usted aporta, el IGABI, dice que no se están construyendo 2.000, no hay grúas en 2.000 viviendas de Canarias. Otra cosa es que usted tenga la intención de construirla, por cierto, gracias a la planificación y a la ficha financiera que le dejó el Pacto de Progreso. En mi segunda intervención avanzaré en otros aspectos. Nosotros vamos a insistir en la hoja de ruta que entendemos que podría empezar a apuntar la solución al problema. Y lo voy a resumir en 4 propuestas que ya hemos hecho aquí de manera reiterada con poco éxito. Primero, cambiar la Ley Canaria de Vivienda porque es una ley obsoleta que tiene más de 20 años y adaptarla a la nueva realidad, con un principio fundamental como los vascos, que es declarar la vivienda, el derecho al acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, lo que permitiría a un joven y a un adulto ir a la vía judicial si el Gobierno no cumple. Segundo, incentivar el alquiler de la vivienda vacía a través de un programa canario de alquiler seguro, dándole seguridad jurídica y económica al propietario y ayudando a la persona que alquila, en este caso al joven, a pagar ese alquiler. Miren, yo le propongo a usted, igual que han sido tan rápidos en favorecer, quitarle prácticamente los impuestos a los millonarios, una apuesta decisiva, potente, de incentivos fiscales a aquel patriota canario, a aquel héroe nacional canario que le alquila a un joven. Declarar héroe nacional a aquel que le alquila a un joven y poner importantes incentivos fiscales. Mire, ahí nos va a encontrar. No quitándole los impuestos a los ricos, pero sí quitándole los impuestos o importantes incentivos fiscales, como decía, a quien le alquile a una persona joven. En tercer lugar, una verdadera política de construcción de vivienda pública, poner las pilas a Visocán. Tenemos que exigirle a Visocán, que es una empresa pública que se paga con los fondos de todos los canarios y canarias, que sea eficaz, que construya vivienda pública, vivienda social, vivienda a precios asequibles, de manera acelerada, de manera rápida. No puede ser que pasen los años siempre con la misma cantinela, es que se necesita mucho tiempo para construir. Sí, pero si no empiezan nunca, nunca tendremos viviendas acabadas. Y ya Visocán tiene algunos años de experiencia. En cuarto lugar, intervenir el mercado. Y una medida que podrían poner en marcha y no han querido es topar los precios del alquiler. Se lo ha solicitado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los municipios que más problemas tiene de tensión del mercado, uno de los municipios donde los chicos jóvenes no pueden ir a la universidad porque no pueden alquilar si viven en la aldea, por ejemplo. Ponga usted topes al precio del alquiler que se han negado. En definitiva, se trata de cambiar de modelo, abandonar el modelo Clavijo. Ese modelo que apuesta por el negocio, por la especulación, por incentivar a los grandes tenedores, las grandes inmobiliarias, a los fondos extranjeros y apostar por el modo social, considerando la vivienda como un bien social, priorizando las políticas públicas de vivienda y en especial para nuestros jóvenes, porque son no el futuro. La juventud canaria es el presente. Los necesitamos aquí, los necesitamos ilusionados, los necesitamos con ganas de invertir su tiempo, su energía y sus conocimientos en el desarrollo y en el progreso de esa tierra. Piénselo, cambio de modelo.